Este molde de corset cuenta con 5 partes: 1, 2, 3, 4, 5. 2 posterior y 3 delantero. El delantero lo cortamos al doblez para que quede así, para que nos quede así. Entonces esta tapita la vamos a unir con esta y esta la pasamos para acá. Esta es la primera parte. Vamos a unir a 1 centímetro de margen, ya que eso fue lo que dejé. Lo mismo haremos con esta parte. Y así va quedando. Ahora unimos la tercera parte de nuestro crop top delantero, que es este. Colocamos uno para acá y el otro para acá. Aquí vamos a estar pendiente de esta curva. Vamos a coser esta parte con mucho cuidado. Por acá podemos hacer un piquete para que a la hora de planchar nos deje planchar. Bueno, miren, vamos a hacer lo mismo con este lado. Miren, así nos está quedando la parte delantera de nuestro corset. Ahora vamos a unir la parte posterior. Este iría aquí y este para acá, a 1 centímetro de textura. Hacemos lo mismo con aquel lado. Ahora vamos a unir nuestra última pieza, que sería esta. Vamos a colocar este para acá y este para acá. Vamos a nivelar bien, que nos quede abajo bien nivelado, y procedemos a coser. Y hacemos lo mismo con este lado. Bueno, así nos va quedando nuestro crop top corset. Ahora vamos a planchar todas las uniones. Vamos a hacer lo mismo con delantero y posterior. Para el planchado vamos a planchar normalmente, mueve la cámara, en donde está totalmente recto. En estas partes del seno que tienen curva vamos a planchar hasta más o menos un poquito más arriba de la mitad, para ir haciendo bien las curvas. Y luego, para terminar de planchar, bueno, cambié de sitio la cámara porque se me estaba moviendo mucho. Entonces, como les estoy diciendo, planchamos hasta más o menos la mitad. Estas que tienen curvitas aquí en la parte del seno, vamos a tratar de levantar un poquito y planchamos.
igualmente de este lado. Aquí normal. Luego vamos a voltear y ahí sí vamos a planchar. Vamos a terminar de planchar estas partecitas. Así se acomoda mejor. Aquí le realicé piquete por la curva. Aquí vamos a tratar de hacerle la forma de los senos. Este patrón yo lo trabajé con pinzas para que orme bonito en el seno. Bueno, miren, así queda planchado. Lo colocamos al derecho y el forro lo enfrentamos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería coser a 1 centímetro de costura por toda esta parte de arriba y por toda esta parte de abajo. Saben que tenemos que hacer piquete luego de coser curvas. Miren, ya nuestro corset está aquí de voltear, pero antes de voltear vamos a retirar de todas las orillas 0,5 milímetros, es decir, vamos a dejar solo la mitad del centímetro de costura. Para el siguiente paso para realizar eso sería: agarran esta que es la delantera, la voltean completamente al derecho. Esta es la que van a voltear al derecho, la de la parte delantera. La de la posterior la van a sacar aquí, así como viene, derecha. Si está torcida la regla y vamos a meterla así y lograr que nos llegue aquí, así como va en esta posición. La tienen que ir metiendo en esa misma posición. Así no, así como viene, como si estuviera haciendo la formita de las axilas. Vamos a ayudarnos con algo. Tienen que tener cuidado que no se voltee la tira. La agarran, echan un poco para acá. Aquí salió. Vamos a acomodarla bien. Y vamos a coser acá, siguiendo la forma del corte. Vamos a proceder a planchar. Bueno, mire, así queda el crop top corset ya planchadito. Aquí lo que hice fue doblar y planchar. Ahora procedemos a colocar las tiritas, que es por donde va a pasar nuestra cinta.
Y lo mismo hacemos de este lado. Colocarlos de esta manera. Miren, así de lindo queda este corsé. Hermosísimo. Los pasadores. El lado de adelante. Como tiene pinzas, él hace la formita del busto hermosísimo. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle like y a comentar si quieres que te enseñe a realizar el patrón de este hermoso bustier con tus medidas desde el patrón básico. Gracias, hasta un próximo video.